La opinión de Guadalupe Orona en Antorcha TV. Amigos, compañeros antorchistas, como siempre es un gusto saludarlos a través de esta vía remota, agradeciendo como siempre el favor de su atención. Hoy quiero platicar con ustedes, creo yo que también de un tema que a todos nos afecta y nos interesa: la sequía, el calor que estamos padeciendo. Porque ciertamente uno de los graves problemas que estamos padeciendo todos los mexicanos es la fuerte ola de calor que azota a prácticamente todo el territorio nacional, agudizándose ciertamente en algunas zonas del país donde las temperaturas son extremas, sobre todo en los estados del norte. Y esta ola de calor se ve agudizada por la falta de agua, aún en aquellas comunidades y colonias donde cuentan con un sistema de agua potable, pero simplemente las tuberías están secas. Es de uso común en el lenguaje cotidiano de todos nosotros decir que debemos cuidar el agua, y es cierto, debemos cuidarla. Pero esta frase que se ha vuelto común, sobre todo también en los funcionarios de los 3 niveles de gobierno, no la aplican, o mejor dicho, no la hacen valer en las grandes mansiones y en la gran industria, como tampoco se hace valer el derecho de todo mexicano al acceso al agua potable. En Hidalgo, que es uno de los estados con mayor subdesarrollo y marginación, más de 300,000 hidalguenses no pueden gozar de dicho servicio. Tenemos municipios donde las comunidades supuestamente cuentan con dicho servicio, pero el agua llega a sus domicilios, como en el caso de Nopala, cada 15 días y 1 o 2 horas. O regiones como la Otomí Tepehua y la Huasteca, donde decenas de comunidades viven sin agua potable en medio de ríos y manantiales, pues la Sierra Hidalguense y la región huasteca están colmadas de cuerpos hídricos. Hay comunidades donde aún usan cubetas, pues no tienen infraestructura que les permita hacer llegar el vital líquido a sus casas. Y algunas otras que cuentan con el sistema de abastecimiento enfrentan serias dificultades, pues no se le da mantenimiento a la infraestructura, a toda su red. Es decir, hay lugares en Hidalgo donde se puede vivir en una zona abundante en fuentes naturales de agua y aún así no poder acceder fácilmente a ella. La carencia del vital líquido se ha acentuado en la mayoría del territorio hidalguense, pero en los municipios con un alto rezago social obviamente es mayor. E igualmente en colonias populares de la capital hidalguense y toda su zona conurbada, así como en otros municipios como Zacualtipán, donde sus pobladores padecen por la falta de agua. Y recordemos que fue a los que el presidente López Obrador les prometió resolverles el problema cuando se rifara o vendiera el avión presidencial, el famosísimo avión presidencial. Pero la falta de agua, la sequía, la intensa ola de calor también afecta al campo hidalguense y sobre todo a los campesinos y a los pequeños productores. De acuerdo con la Conagua, las presas en Hidalgo mantienen bajos niveles, llegando apenas a un 40.8% en promedio. Y en lo que va del mes de junio, dicen, el porcentaje en el nivel de los embalses disminuyó en 9.7%. Las presas ubicadas en la región Tula y todo el Valle del Mezquital presentan menos de la mitad de su capacidad. Algunas, como la presa Madero del municipio de Huichapan o la presa Requena en Tepeji del Río, están prácticamente vacías, están secas, con menos del 7% de su capacidad. Menciona en uno de sus artículos el ingeniero Gustavo Vivanco,
líder antorchista del Valle del Mezquital, que en comunidades de los municipios de Nopala y Huichapa han pasado 2 años sin que llegue la lluvia. El año pasado, dice, se perdieron entre 170,000 y 190,000 hectáreas de cultivo en todo el Valle del Mezquital. Para este año, el panorama no es nada alentador. Los campesinos que se aventuraron a sembrar sus tierras ven ya cómo sus cultivos se están perdiendo. Y agrega que en el Valle del Mezquital ni las aguas negras se salvan del capital. Desde la puesta en marcha, menciona, de la planta potabilizadora de aguas residuales instalada en Atotonilco de Tula, la cuarta más grande del mundo según la Conagua, 40,000 campesinos, nos dice, del distrito de riego número 3 del Valle del Mezquital, son testigos cómo ahora el agua es canalizada para uso industrial, disminuyendo el suministro para riego hasta en un 70% y afectando así 58,000 hectáreas de cultivo, bajando también como efecto de ello el nivel de presas como la Endó, que esta semana está a solo el 45.5% de su capacidad. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, es decir, la Conagua como la conocemos, en el ámbito nacional, Hidalgo es el 7º estado de la República con mayor estrés hídrico, el cual se mide en una escala del 0 al 5 y el estado marca una calificación de 4.63. Pero también, como lo he señalado en algunas otras ocasiones, en lugar de atenderse las causas de fondo de la falta de agua, del aumento de la temperatura en el planeta, los gobernantes cumplen la función para los que fueron elegidos: representar los intereses del gran capital y facilitarle todas las condiciones para la máxima ganancia, a una costa de la vida de sus gobernados. Decía yo apenas en mi colaboración de la semana pasada que el presidente de México, López Obrador, sin acordarse de su promesa a los habitantes de Zacualtipán de dotarlos de agua potable cuando vendiera el avión presidencial, como decía, mencionó que se pensaba, por su gobierno de la 4T, llevar el agua a la Ciudad de México, pero dice que decidió no hacerlo. Pero por eso el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el famoso AIFA, se construyó en los límites de la Ciudad de México e Hidalgo, porque dice, hay agua y tierra para el desarrollo. O sea que al parecer las versiones que corren en Hidalgo de las causas de un desabasto mayor de agua potable son ciertas. Se están llevando el agua de Hidalgo al AIFA. Recordemos que en su momento se dijo, con motivo de la inauguración precisamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que Hidalgo enviaría cerca de 3,000 litros de agua por segundo al AIFA y que el proyecto de construcción considera que 14 municipios hidalguenses compartirían el líquido con el nuevo aeropuerto. Pero también en otras ocasiones he tenido la oportunidad de señalar acciones que van en contra de las políticas que contrarresten los efectos de la escasez del agua. Recordemos, ya lo hemos platicado, en 2017, en la administración del gobernador Omar Fayad, con una inversión de 14,000 millones de pesos y una capacidad inicial de producción de 12 millones de hectolitros, el equivalente a 3,350 millones de botellas, el Grupo Modelo instaló una planta cervecera en Apan, que, como lo advirtieron destacados académicos en su momento, está provocando serios problemas de escasez de agua en la región. La planta pretende convertirse en la segunda más grande del mundo por el volumen de producción, con la posibilidad incluso de alcanzar hasta los 24 millones de hectolitros, lo que equivale a producir
19 millones de cervezas en un día o llenar una alberca olímpica en una hora. Importa señalar que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, se requieren 75 litros de agua para la elaboración de un vaso de cerveza de 250 mililitros, lo que se traduce en 300 litros de agua para producir un solo litro de cerveza. Recordemos que en su momento, quien fuera secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Hidalgo, José Luis Romo Cruz, detalló que el agua que la empresa requerirá lo obtendrá, o lo obtiene, mejor dicho, del acuífero de Apan, que dota del servicio de agua a los municipios de Apan, Almoloya, Tepeapulco, Emiliano Zapata y Tlanalapa. El funcionario en ese momento especificó además que para la operación de la cervecería Modelo serán extraídos 6.3 millones de metros cúbicos de agua subterránea cada año. Y como en su momento lo señaló el ingeniero Estanislao López, líder antorchista en el municipio de Huehuetla, nos dijo: hasta ahora los organismos y comisiones responsables de garantizar el servicio de agua potable a los pobladores en los municipios se han limitado a negarles el servicio a miles de familias, como ocurre en Pachuca con la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, la CASIN. En otros, simplemente se alega que no hay recursos para invertir en rehabilitar los sistemas que ya existen, pero que muchos de ellos nunca han funcionado, como ocurre, por ejemplo, en el municipio de Huehuetla. Lo más que se les ha ocurrido es que hay que educar a la población acerca del aprovechamiento consciente del recurso hídrico, el cual no es renovable. O bien se han limitado a tandear el agua por zonas, lo que representa escasez para varios lugares y el suministro insuficiente del líquido. Por ello, decía, los hidalguenses no dejan de preguntarse: ¿por qué si hay agua para la planta cervecera y el aeropuerto? ¿Por qué para ellos sí? Y para la población que vive en las periferias de las ciudades y en cientos de comunidades rurales no hay. ¿Por qué Apan sí está sufriendo agua, de la falta de agua? La respuesta es una sola, nos dice: hay que organizarse y luchar para exigir que nuestros impuestos se inviertan en obras y servicios de calidad y se deje de estar privilegiando a unos pocos como ha ocurrido hasta el día de hoy. Necesitamos un gobierno que de verdad se ocupe y preocupe por las grandes mayorías con hechos y no solo de palabra y con mentiras, como está ocurriendo hasta el día de hoy con la Cuarta T. Apan, Almoloya padecen la falta de agua, como la padecemos en muchos de los municipios, y esta es una de las razones. Y la situación de por sí ya era grave. Ahora con la ola de calor se vuelve simplemente mortal, pues con esta tercera ola en México se han registrado temperaturas de hasta 45 grados en Hidalgo. Con las altas temperaturas, obviamente, la sequía arrecia. Y como varios estudiosos científicos han señalado que este fenómeno, que incluso ya ha costado la vida de muchos mexicanos, no es casual, sino que es producto del efecto invernadero provocado por el deterioro de la capa de ozono que cubre y protege al planeta, precisamente de los efectos dañinos del sol. El efecto invernadero es ocasionado, como sabemos, enorme contaminación y la irracional depredación de la naturaleza, la deforestación, la extinción o disminución drástica de especies que equilibran y ayudan a la conservación de la vida y de los afluentes de agua, de todos los mantos acuíferos. Pero esta depredación de los recursos naturales, la severa contaminación del agua, del suelo y del aire, provocando así la muerte de una gran variedad de especies
por el uso de pesticidas, de químicos, aerosoles, pero sobre todo por la incesante quema de combustibles fósiles. No es todo esto responsabilidad de todos los habitantes del planeta, como se nos dice machaconamente, con el propósito de esconder a los verdaderos responsables, a los verdaderos culpables del desastre natural, es decir, a los dueños de los grandes monopolios, productores de mercancías. Como bien lo señaló uno de mis compañeros, que a su vez hace mención de un estudio de la Oxfam en relación al cambio climático. Nos dice, el aumento de la temperatura es innegable y sus consecuencias, como en la salud, subsistencia, seguridad humana y alimentaria, así como el suministro de agua, ya se están sufriendo. Lo que se define y mantiene entre sombras es la causa. La afirmación de que el cambio climático es culpa de la humanidad no es completamente cierta. Oculta a los verdaderos responsables. Como bien lo señaló el ingeniero Gustavo Viván Costoa, que a su vez hace mención de un estudio de la Oxfam en relación al cambio climático, el aumento de la temperatura es innegable y sus consecuencias, como en la salud, subsistencia, seguridad humana y alimentaria, así como el suministro de agua, ya se están sufriendo. Lo que no se define y mantiene entre sombras es su causa. La afirmación de que el cambio climático es culpa de la humanidad no es completamente cierta. Oculta a los verdaderos responsables, generalizando la responsabilidad. Sin embargo, no todos contribuimos por igual a la aceleración del calentamiento global, producto del aumento de los gases de efecto invernadero, y así lo demuestra, dice, el estudio publicado en 2020 por la Oxfam, en el cual señala que la desigualdad extrema de las emisiones de carbono en las últimas décadas es el principal desencadenante del actual colapso climático. Nos dice que entre 1990 y 2015 las emisiones anuales se incrementaron en un 60% y las emisiones acumuladas se duplicaron. Además señala que el 10% más rico de la población mundial generó el 52% de las emisiones de carbono acumuladas. Mientras tanto, el 50% más pobre generó solamente el 7%. La institución añade otros datos. Calcula un presupuesto global de carbono que define el límite máximo de emisiones que se pueden acumular para mantener el incremento de la temperatura global por debajo de cierto límite, 1.5 grados centígrados según el Acuerdo de París. De ese pastel llamado presupuesto global de carbono, el 10% más rico de la población consumió el 31%, un tercio, en tan solo 25 años, mientras el 50% más pobre, solo una mísera y delgadísima rebanada, el 4%. Añade una afirmación tajante, que la desigualdad de las emisiones de carbono es de tal magnitud que el 10% más rico de la población mundial agotaría por sí solo el presupuesto global de carbono tan solo unos años más tarde, incluso aunque el resto de la población mundial redujese sus emisiones a cero. Es decir, aun cuando individualmente tratemos de disminuir nuestra huella ecológica, que tratemos de consumir y contaminar menos, y reutilizar más, esto no va a resolver nada a pesar de la extensa campaña de la educación ambiental, que responsabiliza por igual a todos y promueve estas acciones. Mientras el 10%, ese 10%, continúe produciendo y consumiendo como hasta ahora, no habrá solución.
el aumento de la temperatura global pasará el límite de los 2 grados centígrados y todos sufriremos sus consecuencias, principalmente la población más pobre, en cuyos hogares muchas veces se encuentran totalmente desprotegidos, en zonas de riesgo, y su seguridad alimentaria pende de un hilo siempre en peligro de romperse ante los fenómenos meteorológicos que provocan sequías y por consiguiente el aumento de precios de los alimentos básicos. Todo esto lo tenemos que reflexionar, porque el sistema y sus medios culpan al pueblo por la escasez de agua, por desperdiciarla, nos aleccionan y aunque algo hay de ello, la causa fundamental no es esa, sino su acaparamiento y su uso desmedido por grandes corporativos agrícolas, industriales y mineros, fundamentalmente. El problema, ciertamente, compañeros, es complejo. Involucra factores atribuibles al cambio climático, al fenómeno global que obviamente exige soluciones también globales como las vemos. Creo que el modelo económico debe cambiar para hacer válido el derecho al agua potable y detener el calentamiento global. Pues en el marco del neoliberalismo, el agua se ha convertido en una mercancía más, accesible solo a quien pueda pagarla y no importa el deterioro ambiental y sus graves consecuencias, mientras siga generando riqueza para los monopolios nacionales y extranjeros que operan en nuestro país. Necesitamos un mundo mejor, pero nadie nos lo va a dar, ni el gobierno neoliberal y procapitalista de López Obrador. Nosotros, el pueblo organizado, lo debemos conquistar. Tenemos, pues, compañeros, un gran reto. Tenemos falta de agua. Tenemos un pueblo que padece las consecuencias del cambio climático. Y el pueblo es el único que puede, a su vez, cambiar las cosas. Si no, la escasez de agua, las olas de calor, la sequía serán mayores en los próximos días y en los próximos años. Hagamos entre todos esa gran ola de un pueblo unido, de un pueblo organizado, por el bien de todos nosotros y para un mundo mejor. Muchas gracias, compañeros.